¿Cuántas veces has pospuesto tu vida esperando momento adecuado y nunca llegó? ¿Y si te dijera que esta espera silenciosa podría estar impidiéndote justo lo que más deseas mientras el tiempo pasa sin pedir permiso? En este video escucharás una historia sencilla, pero profundamente impactante. Esto revela por qué tanta gente se queda estancada, paralizada, esperando seguridad, señales perfectas o aprobación. Y como una sola decisión lo cambia todo. No es una motivación vacía. Es un espejo. Y quizás te muestre algo que has estado evitando ver. ¿Alguna vez has sentido que podías llegar más lejos, pero siempre has pensado que aún no es el momento? ¿Alguna vez has tenido miedo de equivocarte, de empezar, de arriesgarte? Entonces, aguanta hasta el final. Esta historia podría ser el empujón silencioso que necesitabas, porque, al final, la pregunta no es ¿cuándo?, es ¿por qué sigues esperando? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, cuando todo esté bien empezaré? ¿Y si te dijera que ese momento ideal nunca llega y que podría estar costándote años de vida sin darte cuenta? Ahora mismo, mientras esperas más seguridad, más dinero o menos miedo, el tiempo sigue pasando. Pero casi nadie se da cuenta de esto. Esperar también es una elección. El caso es, ¿qué te ha hecho perder ya esta elección? Quizás no lo llames miedo. Quizás lo llames prudencia, responsabilidad, madurez. Dices que solo estás esperando el momento oportuno. Un poco más de seguridad. Una señal clara. Algunos garantizan que todo saldrá bien incluso antes de empezar. Y, a primera vista, esto parece lógico. Después de todo, nadie quiere cometer errores, perder el tiempo ni decepcionarse. El momento oportuno suele camuflarse muy bien. En tu carrera, se presenta como ese curso que falta, ese ascenso que aún no ha llegado, ese dinero ahorrado que nunca parece suficiente. En sueños, emerge como la necesidad de estar más preparado, más seguro, más listo que cualquier ser humano. En las relaciones, se esconde en el miedo a salir herido, a rendirse, a tomar la decisión equivocada. Y en la fe o el propósito, se manifiesta como la espera de una señal perfecta, una confirmación absoluta, una certeza que elimina cualquier riesgo. El problema es que esta espera rara vez viene acompañada de paz. Viene con inquietud. Con una silenciosa sensación de que algo se detiene. Sigues viviendo, trabajando, cumpliendo obligaciones, pero en el fondo, una parte de ti lo sabe, estás posponiendo algo importante. Y cuanto más pasa el tiempo, más pesado se vuelve. Y no, eso no te hace débil. El miedo forma parte de ello. Es humano. Todos lo sentimos. El miedo a fracasar, a ser juzgado, a empezar y no poder con ello. El miedo a descubrir que quizá no eres tan bueno como crees, o peor aún, el miedo a descubrir que podrías haber sido mucho mejor si lo hubieras intentado antes. Así que esperas. Esperas a sentirte listo. Esperas a sentirte seguro. Esperas a que la vida se vuelva más fácil. Pero casi nunca te das cuenta de que la vida no suele avisarte cuando llega el momento. Y mientras esperas, las oportunidades pasan, los caminos se cierran y el tiempo sigue su curso, indiferente a tus justificaciones.
La pregunta que permanece, silenciosa e inquietante, es simple: ¿qué pasa con aquellos que continúan esperando? Para entender todo esto con más claridad, imagina a una persona común y corriente. Alguien que podría ser tú. Llamémoslo Daniel. Daniel no soñaba con nada grandioso a los ojos del mundo. No quería fama ni reconocimiento. Su deseo era simple: construir una vida mejor, sentir que progresaba, que sus días tenían un propósito y no eran solo una tediosa repetición de obligaciones. Todos los días, Daniel se despertaba temprano, cumplía con sus responsabilidades y hacía lo que debía hacer. Pero había algo oculto en su interior. Una idea. Un proyecto. Un plan que cultivaba en silencio. Algo que, si funcionaba, podría cambiar su rutina, darle más sentido, quizás incluso libertad. No era un sueño lejano. Era posible. Real. A su alcance, al menos en teoría. El problema no era la falta de habilidad. Daniel era inteligente, dedicado y lo sabía. El problema era el mismo que quizás te atormenta ahora: el miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a intentarlo y darse cuenta de que no era tan bueno como creía. Miedo a salir de su zona de confort y perder la seguridad que, aunque incómoda, parecía segura. Así que Daniel decidió esperar. No por pereza, sino por prudencia, al menos así lo veía él. Se dijo a sí mismo que aún no era el momento adecuado. Que necesitaba aprender más, ahorrar más dinero, adquirir más experiencia. Que cuando estuviera realmente listo, todo tendría sentido. Y esta lógica parecía irrefutable. Mientras tanto, observaba a otras personas avanzar. Algunas con menos preparación. Otras cometiendo errores. Y aún así, avanzaban. Daniel se convenció de que estaba siendo diferente. Más responsable. Más consciente. Después de todo, no se quedaba de brazos cruzados, se estaba preparando. Pero en el fondo, sentía una persistente sensación difícil de ignorar. Una sutil sensación de que la vida pasaba demasiado rápido. De que los días se acumulaban sin un verdadero comienzo nuevo. Aún así, creía que esperar era la opción más segura. Que el tiempo, en algún momento, pondría todas las piezas en su lugar y le mostraría claramente cuándo actuar. Daniel no sabía, en ese momento, que la decisión más grande de su vida no sería empezar, sería, cuánto tiempo elegiría seguir esperando. El tiempo empezó a transcurrir casi imperceptiblemente. Para Daniel, los días parecían iguales. Nada iba exactamente mal, pero nada progresaba realmente. Siempre había algo que ajustar antes de empezar. Un detalle más que aprender. Un plan para mejorar. Una condición que aún no era perfecta. Se dijo a sí mismo, unos meses más. Después, lo haré el año que viene. Otros días pensaba, cuando esté realmente listo. Y así, sin darme cuenta, la procrastinación se convirtió en un hábito cómodo. Prepararse daba la sensación de progreso, incluso cuando no había ningún movimiento. Daniel leía más, investigaba más, observaba más. Veía videos, tomaba notas, organizaba sus ideas.
Todo parecía productivo. Pero había una gran diferencia entre estar ocupado y progresar. Y esa diferencia empezaba a pesarle, aunque no lo comentaba con nadie. Mientras tanto, otros avanzaban. Algunos empezaron sin saber exactamente qué hacían. Otros cometieron errores, se adaptaron y aprendieron sobre la marcha. Daniel observaba desde la distancia. A veces sentía admiración. Otras, una incomodidad difícil de explicar. Pensó, podría hacerlo mejor, pero entonces, inmediatamente después, vino el pensamiento que lo paralizó: aún no es el momento. Pequeñas oportunidades comenzaron a aparecer y desaparecer. Una invitación que rechazó porque no se sentía listo. Una oportunidad que dejó pasar por miedo al compromiso. Un simple momento en el que solo tenía que decir sí, pero decidió esperar. Ninguna de estas pérdidas parecía grave por sí sola. Pero juntas, formaban un peso silencioso. Con el tiempo, Daniel empezó a sentir algo extraño. No era exactamente tristeza. Era una frustración silenciosa. Una sensación de estar atrasado en su propia vida. Cumplía con sus obligaciones, sonreía cuando lo necesitaba, seguía adelante. Pero cuando estaba solo, la pregunta que evitaba afrontar surgía: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo se prepararía sin empezar? ¿Cuánto tiempo observaría mientras otros construían? ¿Cuánto duraría esa promesa interior? Pronto, cuando todo esté bien, ¿quedaría solo en una promesa? Daniel aún creía ser prudente. Pero, sin darse cuenta, el tiempo ya había empezado a pasar factura. Y la espera, que antes parecía segura, comenzaba a transformarse en algo mucho más peligroso: la sensación de quedarse atrás. El punto de inflexión no llegó de golpe. No hubo un anuncio dramático ni una advertencia clara de que algo estaba a punto de cambiar. Llegó como suele suceder en la vida: simple, inesperado y definitivo. Daniel recibió una noticia que lo hizo reflexionar. Alguien cercano a él, alguien que siempre decía: algún día lo haré, había perdido su oportunidad. No porque yo no fuera capaz, sino porque se le acabó el tiempo. El proyecto nunca despegó. El sueño se pospuso. Y ahora, él, después, ya no existía. Lo que parecía lejano, de repente, estaba demasiado cerca. En ese momento, Daniel sintió algo diferente. No era miedo. Era claridad. Una claridad incómoda. Se dio cuenta de que los años habían pasado más rápido de lo que imaginaba. Que el plan que había mantenido oculto ya no era nuevo. Que la espera, que parecía tan racional, le había consumido mucho más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Fue entonces cuando lo comprendió: la vida no da avisos. No envía recordatorios. No indica cuándo es la última oportunidad. Mientras esperaba el escenario perfecto, el reloj seguía corriendo, silencioso, implacable. Y el momento adecuado nunca llamó a la puerta, porque tal vez nunca llegaría. Daniel comenzó a repasar mentalmente todo lo que había pospuesto. Las oportunidades que había rechazado. Las decisiones que había postergado. Las veces que había elegido esperar a que llegara la seguridad en lugar de actuar por miedo.
Por primera vez, comprendió algo que siempre había estado ahí, pero que había evitado ver. No decidir también es una decisión. Esperar no era neutral. Esperar tenía consecuencias. Cada vez que decía todavía no, estaba diciendo quizás nunca. Y esa comprensión dolía más que cualquier fracaso imaginado. Porque fracasar intentándolo de repente parecía menos aterrador que no haberlo intentado nunca. Esa noche, Daniel no pudo dormir. No por ansiedad, sino por claridad. Se dio cuenta de que no estaba preso por falta de capacidad ni de oportunidades. Estaba preso por una decisión que repetía a diario, la procrastinación. Y el precio de esa decisión empezaba a ser demasiado alto. Justo ahí, en ese preciso instante, algo cambió. No porque el miedo hubiera desaparecido, seguía ahí. Sino porque, por primera vez, Daniel comprendió que seguir esperando no lo protegería de nada. Al contrario, solo aseguraba que el tiempo decidiera por él. Y esta constatación abrió una pregunta inevitable: si no ahora, ¿cuándo? Ahora, déjame hablarte directamente. Porque, en cierto modo, la historia de Daniel no se trata solo de él. Se trata de ese proyecto que empezaste con tanto entusiasmo y luego abandonaste. De ese sueño que has mantenido durante años, pero que casi nunca mencionas. De esa idea en la que crees, un día lo sacaremos de la mesa de dibujo cuando todo sea más seguro, más estable, más cierto. Quizás digas que no es el momento. Que ahora no es el momento. Que primero necesitas resolver otras cosas. Y está bien sentirse así. El miedo es real. El miedo a equivocarse, a perder el tiempo, a fracasar delante de los demás. El miedo a empezar y descubrir que el camino es más difícil de lo que imaginabas. Nadie pasa por la vida sin sentir esto. Pero déjame hacerte una pregunta sincera: ¿de verdad te da miedo equivocarte, o te da miedo dejar el lugar donde ya sabes exactamente cómo funciona todo? Porque quedarse quieto también tiene un precio. Pero es silencioso. No duele de golpe. Duele poco a poco. En forma de frustración, comparación y arrepentimiento anticipado. ¿Cuántas veces has pensado, si hubiera empezado antes? ¿Cuántas veces has visto a alguien avanzar y has sentido esa punzada inquietante, no de envidia, sino de reconocimiento? Porque en el fondo sabes que tú también podrías estar ahí. Y, sin embargo, al día siguiente, todo sigue igual. Este video no pretende culparte. Pretende despertarte. Porque la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es decidir incluso cuando el miedo está presente. Y la claridad no viene antes de la acción. Viene después. Nadie empieza con confianza. La confianza se construye con el tiempo. Quizás hoy no puedas dar un gran paso. Y está bien. Pero sí puedes dar uno pequeño. Un paso imperfecto. Un simple movimiento que le dice a tu mente: ya no espero más, porque lo opuesto al miedo no es la certeza, es el movimiento. Entonces, mientras ves esta historia, una pregunta comienza a formarse, casi sin que te des cuenta: ¿qué exactamente puedes hacer ahora, no mañana, no cuando todo sea perfecto, sino ahora mismo?
Daniel no despertó al día siguiente con una valentía desbordante. Nada mágico ocurrió durante la noche. El miedo seguía ahí, la inseguridad también. La diferencia fue que, esta vez, no lo usó como excusa. Por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión simple, casi demasiado pequeña para parecer importante: parar de esperar. No lo hizo todo. No resolvió toda su vida. No lo abandonó todo ni cambió el mundo de golpe. Daniel simplemente dio el primer paso posible en ese momento. Imperfecto. Inseguro. Real. Un paso que no garantizaba el éxito, pero que rompió algo mucho más peligroso que el fracaso: la inercia. Y algo curioso ocurrió. Nada a su alrededor cambió de inmediato. Las facturas seguían llegando. Los problemas no desaparecían. El camino seguía pareciendo incierto. Pero, en su interior, algo había cambiado. Por primera vez, Daniel no se sentía atrapado en su propia mente. Sintió miedo, sí, pero ahora el miedo venía acompañado de movimiento. En los días siguientes, se dio cuenta de que la claridad que tanto esperaba no había llegado antes de actuar. Empezó a surgir durante el viaje. Cada pequeño intento trajo consigo aprendizaje. Cada error mostró un ajuste. Lo que una vez parecía un gran monstruo ahora era solo un proceso. Difícil, pero posible. Daniel también comprendió algo fundamental: esperar daba la ilusión de control. Actuar, no. Actuar requiere aceptar que no todo estará bajo tu control. Pero ahí es precisamente donde la vida empieza a suceder. Mientras esperaba, los días se repetían. Cuando actuaba, incluso sin garantías, los días cobraban sentido. Él dejó de preguntarse: ¿qué pasa si sale mal? Todo el tiempo, y comencé a pensar: ¿y si aprendo? Este cambio interior fue liberador. Porque, en el fondo, la mayor carga que soportaba no era el riesgo de fracasar, sino el arrepentimiento de no haberlo intentado. Con el tiempo, Daniel se dio cuenta de que muchas de las cosas que anhelaba: confianza, seguridad, preparación, nunca llegarían antes de la acción. Eran consecuencias, no prerequisitos. Nadie empieza preparado. La gente se prepara sobre la marcha. Lo más importante no fue el resultado inmediato de lo que empezó. Fue la identidad que dejó atrás. Ya no era alguien que decía algún día. Se convirtió en alguien que lo hace, incluso con miedo. Y ese cambio redefinió su visión de la vida. Daniel finalmente comprendió que el momento adecuado no es un punto en el futuro donde todo se alinea a la perfección. El momento adecuado es el instante en que decides no posponer más tu transformación. Es el momento en que aceptas que la vida no ofrece garantías, solo oportunidades, y que esas oportunidades no esperan. Su historia no terminó ahí. Porque las historias reales no tienen finales perfectos. Continúan, con desafíos, ajustes, caídas y nuevos comienzos. Pero algo había cambiado para siempre, ya no se quedaba quieto. Y aquí es donde la lección se aclara. La vida no cambia cuando el miedo desaparece. La vida cambia cuando decides dejar de obedecerlo. Cambia cuando cambias la espera por la acción.
Cuando comprendes que la seguridad absoluta es una promesa vacía y que vivir requiere decisión. Al final, Daniel descubrió algo simple, pero profundo: la vida cambia el día que dejas de esperar, no porque todo se vuelva fácil, sino porque finalmente tomas el lugar de quien dirige. Y no solo de alguien que ve pasar el tiempo. Y tal vez, sin darte cuenta, esa misma elección esté delante de ti ahora mismo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Algo en esta historia tocó un punto sensible, quizás una decisión pospuesta, un sueño olvidado, una parte de ti que lleva mucho tiempo exigiendo atención. Y ahora, con todo esto claro, es imposible fingir que no te diste cuenta. Porque la verdad es simple, directa y, a veces, incómoda: esperar no te protege, solo te retrasa. La lección aquí no se trata de actuar sin pensar. Se trata de dejar de usar la espera como escondite. El momento oportuno no es un lugar seguro donde el miedo desaparece. Casi siempre es un bonito nombre para la procrastinación disfrazada. La vida no se organiza para que comiences. Continúa. Y quienes no deciden, aceptan que el tiempo decidirá por ellos. Quizás anhelas más dinero, más apoyo, más confianza, menos miedo. Pero la pregunta honesta es: ¿cuántas de estas cosas llegan antes de la acción? La mayoría nacen, después ahí es donde empiezas. La confianza surge cuando lo intentas. La claridad surge cuando cometes errores y te adaptas. La fuerza surge cuando te das cuenta de que sobreviviste a lo que más temías. No hay garantías. Nunca las ha habido. Y, sin embargo, la gente avanza cada día. No porque sean mejores, sino porque decidieron dejar de procrastinar. No empezaron preparados. Empezaron disponibles. Disponibles para aprender, para equivocarse, para crecer en el camino. Ahora, detente un momento y analiza tu propia vida. ¿Qué área has estado esperando con más ansias? ¿Un proyecto? ¿Un plan? ¿Una conversación? ¿Un cambio que sabes que debe suceder, pero que siempre pospones? Sé honesto contigo mismo. El costo de esta espera ya ha empezado a notarse, incluso si intentas ignorarlo. Este video no termina con una solución mágica. Termina con una invitación. Una invitación a asumir la responsabilidad de tu propia historia. Porque nadie la vivirá por ti. Nadie empezará en tu lugar. Y el tiempo no reducirá el precio de la indecisión, solo lo aumentará. Quizás tu primer paso hoy sea pequeño. Enviar un mensaje. Escribir una página. Tomar una decisión sencilla que has estado evitando. El tamaño no importa. La dirección sí importa. El movimiento rompe el ciclo. Y una vez que te mueves, algo cambia en tu interior. Dejas de ser un espectador de tu propia vida. Así que os dejo con esta pregunta, no como un efecto dramático, sino como un espejo: si no ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo te sientes menos cansado? ¿Cuándo todo está resuelto? ¿Cuándo la vida finalmente se vuelve predecible? ¿O cuándo aceptas que el presente imperfecto es todo lo que realmente tienes? Si este mensaje te resonó, dale me gusta a este video.
Esto ayuda a que el contenido llegue a más personas que también están esperando. Escribe en los comentarios cuál es el primer paso que darás. Expresarlo con palabras hace que la decisión sea real. Y compártelo con alguien que sepas que necesita escucharlo hoy. Pero sobre todo, no dejes que este video sea solo otro contenido consumido. Úsalo como un punto de inflexión. Termina este video y haz algo diferente, por pequeño que sea. Porque la vida no cambia cuando entiendes el mensaje, cambia cuando actúas. Y quizás, dentro de un tiempo, mires atrás y te des cuenta de que todo empezó aquí. El día que dejaste de esperar.